Radio y Teatro, ganador del Fondo de Becas Creativas 2020, Ministerio de Cultura. Entrevistarte. 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 Una entrevista con el arte. Cuéntanos, ¿quién es Raúl Arias? Bueno, hola, primero que nada. Ok, Raúl Arias empieza siendo un artista, ¿verdad? Soy actor. Yo empecé actuando en 1995, cuando tenía 15 años. Empecé haciendo teatro aficionado primero. Fui parte de un grupo de teatro en el colegio, que antes de eso yo no tenía ninguna idea de lo que era actuar ni el teatro, ¿verdad? Y de pronto una profesora se le ocurrió hacer un grupo de teatro. A mí me pareció interesante y yo era muy tímido, era sumamente tímido. Entonces me pareció interesante probar para ver si a través de eso podría soltarme un poco. Y me gustó mucho y de pronto para mis compañeros fue como algo muy, ¿verdad? Como, wow, no sabíamos que usted, ¿verdad?, podía hacer eso. Y yo tampoco sabía. Entonces me emocioné mucho. Ese mismo año, en el 95, yo caí enfermo. Tuve una enfermedad bastante complicada que se llama meningitis, ¿verdad? Una meningitis bacteriana. De hecho, estuve muy mal. Prácticamente estuve en coma y estuve muy cerca de morir. Y bueno, después de que me operaron y tuve toda una recuperación bastante dolorosa y compleja, incluso tuve que volver a caminar porque tenía medio cuerpo muerto, en fin, fue bastante complejo. Cuando ya estaba en proceso de recuperación, esta profesora, Mariana Aguilar se llamaba, esta profesora se ofreció a pagarme clases de teatro. Entonces ella me dijo, vea, es que usted tiene eso, algo. Y yo ya no voy a dar clases, me dijo, yo no voy a dar clases de español y yo quiero que el grupo de teatro siga, yo quiero que esté en buenas manos. Entonces ella de su bolsa me pagó un mes de clases de teatro, que terminaron siendo 3, pero terminó siendo todo un curso con Amaral Sánchez, que ahora es como hermano mío. Durante muchos años hemos trabajado y es como si fuera mi hermano mayor. Y bueno, con él y con Mauricio Meléndez, que es un gran actor y sobre todo un gran locutor, y Marcela Chavarría, que era es una gran actriz también. Entre los 3, pues ahí yo fui parte de ese grupo de Teatro Esquené, que se llamaba en ese momento, y ahí empecé mi interés por el teatro. En el año 99 ingresé a la universidad y yo tenía muy claro que lo que quería era hacer teatro, pero también tenía como cierto temor del mercado laboral y, ¿verdad?, de que no sabía, y también mi familia no estaba muy de acuerdo. Entonces me metí en otra cosa, me metí a estudiar antropología y me metí a estudiar artes dramáticas, las dos. Entonces durante un año estudié antropología y artes dramáticas, pero después de un año mi vocación, mi pasión me decía, no, o sea, lo suyo es teatro. Y bueno, en el mismo año 99 fue que empecé a trabajar profesionalmente. Cuando estaba en primer año me llamaron para mi primera obra, que era del teatro universitario. Es una obra de Antonio Güero Vallejo que se llama La ardiente oscuridad, que tiene la característica de que prácticamente todos los personajes son ciegos. Y de hecho en las obras de Güero Vallejo prácticamente todos los personajes son ciegos. Entonces, que fuera la primera obra profesional y además con una complejidad de este tipo, marcó un proceso de investigación escénica muy rico del cual yo aprendí mucho. Y fue como una forma de retarme desde la primera vez y decir, ok, si en la primera me está tocando hacer esto, voy a implementar esto que estoy aprendiendo para los demás. Y muy rápido empecé pues a irme, digamos, como sobre ruedas, porque muy rápido empecé a ser llamado para otros montajes. Para el año 2002 ya estaba empezando a trabajar con la Compañía Nacional de Teatro. En el 2003 fue en el 2003 fue la primera obra que tuve con la Compañía Nacional de Teatro, que era el concierto de San Ovidio, también de Güero Vallejo.
donde también, de hecho el personaje mío no era ciego, pero sí la ceguera tiene una importante participación ahí. Y pues de ahí hasta el día de hoy son casi 70 obras actuadas a nivel profesional. En este camino del teatro, de la dirección, porque también he dirigido varias obras, he conocido y he aprendido mucho de otras herramientas que me han facilitado mucho. Me hice músico, la música siempre me gustó. Cuando salí de esta recuperación, ¿verdad? Devolviéndome al año 95, 96, cuando me estaba recuperando de la enfermedad, mis papás pensaron que era una buena terapia la música, entonces me regalaron una guitarra y empecé a aprender a tocar guitarra, a tocar un poco de teclado, a cantar. Llevé clases con Paco Navarrete, con Flori Navarrete, grandes maestros de música, maravillosos. Y ya cuando estaba en la universidad empecé a afilar un poco mis habilidades musicales. Empecé a trabajar con un programa de radio que se llama En Escena, que estaba empezando en ese momento. Es un programa que todavía existe. Es el programa de la Escuela de Artes Dramáticas, que lo pasan por Radio U. Y en ese momento se hacía radio en vivo, era radioteatro en vivo. Entonces la música yo la tenía que implementar en vivo y muchas veces la iba componiendo en vivo, o sea, la iba improvisando sobre la marcha. Entonces ese tipo de escuela y de manejo donde se fusiona la música, el teatro, la radio, que ha sido muy importante para mí, pues se fueron desde muy temprano, ¿verdad? Cocinando juntos, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí se me abrieron puertas enormes para trabajar en importantes radioemisoras, para hacer doblaje, para, en fin, trabajar en en muchos campos, no solamente en la locución o en la actuación, sino también en la parte técnica, en la producción, ¿verdad? He trabajado mucho en producción de radio. Muy temprano, para el año 2004, yo ya tenía armado un pequeño estudio de grabación en el cual yo ya estaba haciendo algunos experimentos radiofónicos y proponía ideas. Trabajé con radio musical, por ejemplo, con 979, con 103, con emisoras que tienen un nombre o era un nivel de prestigio. Por dicha, pues, se me abrieron esas puertas y esa capacidad, esa versatilidad que me daba el teatro, me ayudó mucho en estos campos, ¿verdad? Sí, y bueno, y al día de hoy me siguen abriendo campos. A partir del año 2010 empecé a estudiar psicología. En el año 2009 estuve en Nueva York. Vamos a ver, voy a echar un poquitito más para atrás. Para finales del 2008, yo trabajaba con una cadena radiofónica que pasó de manos y despidieron al 80% de la planilla y entre ese 80% estaba yo. Entonces me vi con un poco de plata y sin trabajo y yo ya tenía pagadas, o no pagadas, tenía apartadas unas vacaciones en Nueva York. Y se me ocurrió que por qué no, en vez de solo unas vacaciones, que fueran un poco más. Entonces me moví para ver si podía conseguir algún lugar donde presentarme allá. Y me presenté en un pequeño teatro, haciendo un monólogo de Edgar Allan Poe, El gato negro. Más que un monólogo, era una lectura dramatizada, pero fue muy vívida, a la gente le gustó mucho. Era un teatro chiquitito, muy de la nota gótica, ¿verdad? Muy de nota urbana. Y entonces a la gente le gustó mucho. Y bueno, pues estando allá, pues también tuve como contactos con DJs y con gente de la música y con gente del medio escénico que me ayudaron mucho a mover algunos demos, doblajes y cosas en aquel lado. Cuando regreso a Costa Rica, me encuentro también sin trabajo y todavía me quedaba alguito de plata. Entonces fue como, bueno, empecemos una carrera más. Y con la ayuda de mis papás, que además fueron fundamentales en eso, ¿verdad? Mis papás sí han sido un apoyo enorme, empecé a estudiar psicología. Y al día de hoy, ya prácticamente 10 años después de eso, pues soy psicólogo, tengo una empresa propia que se llama Psicología y Arte, en la cual fusiono y trabajo psicoterapia con un enfoque cognitivo-conductual, con un enfoque muy basado en evidencia, pero a la vez utilizando herramientas artísticas, utilizando el poder proyectivo que tiene el teatro, por ejemplo, que para algunos colegas psicólogos es un poco
extraño ahora hablar de arte, del poder proyectivo con lo cognitivo-conductual, porque a veces se cree que riñen los dos conceptos, pero no es así. Y la música también, ¿verdad? De hecho, actualmente estoy becado para hacer un disco, para componer un disco de música, obviamente, que ayude en procesos psicoterapéuticos, especialmente con lo que es depresión, ansiedad y estrés postraumático, enfocándose principalmente en las personas que la han visto muy mal con esto de la pandemia, con la cuarentena y sobre todo afectados por el COVID, ¿verdad? Entonces, pues ese es como el trayecto, ¿verdad? Desde que empecé hasta ahorita. Raúl, vos mencionaste al principio, bueno, algo esencial es la ayuda de tus papás en este proceso, digamos, de artístico, ¿verdad? El apoyo. ¿Cuál es tu experiencia? Antes mencionaste que cuando viajaste a Nueva York había más oportunidades. ¿Cómo puedes visualizar tu experiencia en Costa Rica con respecto al teatro? Sí, mira, bueno, yo iba al teatro desde antes de empezar a hacer teatro, o sea, de que estaba como a un nivel aficionado. Y yo veía he visto cómo el teatro ha cambiado, sobre todo la percepción del público. Hacia los años 90 y todavía iniciando el siglo XXI, hacia el año 2000, todavía 2003, era común que hubiesen funciones, por ejemplo, de martes a domingo. En los años 80 era muy normal y en los 90 era muy normal. Había teatro martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y todos los días había gente, todos los días había público. Ya cuando entra el nuevo milenio, ¿verdad? Cuando entra el año 2000, entre el 2000 y el 2003, dejan de haber funciones en los primeros días de la semana y empiezan a darse de jueves a domingo. Hacia el año 2010, 2011, ya los jueves dejan de ser un día importante. Estamos hablando que ya como por ahí del 2013, ya los días jueves dejan de ser un día teatral, la gente ya no va al teatro, se empiezan a cancelar y se empiezan a dar entonces de viernes a domingo. Y por desgracia, ya hacia estos últimos 2 años, la gente dejó de ir los días viernes y domingos. ¿Por qué esto? Bueno, hay varios motivos, ¿verdad? Yo lo que he percibido es que ha habido una falta de apoyo, por un lado, ¿verdad? Tanto a nivel institucional como a nivel de empresa privada. Antes la empresa privada colaboraba mucho con el teatro. La empresa privada pagaba patrocinios, veía el teatro como una inversión, sobre todo el teatro independiente, pero que hay que ser muy claro en esa división, ¿verdad? Está el teatro independiente, que tiene muchas ramas, está el teatro independiente de comedia, está un teatro independiente académico, y está el teatro subvencionado, el Teatro de la Compañía Nacional de Teatro, el Teatro Nacional, el Teatro Universitario, que bueno, que al ser subvencionado, pues tienen recursos estatales para ello y ellos pues ahí tienen su nicho, ¿verdad? Es otro mundo, digámoslo así. Pero cuando hablamos de teatro independiente, de los que tenemos que buscar día a día cómo levantar, la empresa privada poco a poco ha ido dejando de lado su apoyo al teatro, porque desde el punto de vista de mercado, nos hemos visto rodeados de muchas alternativas que para la gente resultan mejores. De pronto aparecen salas IMAX 4D, ¿verdad? Salas de cine, de pronto salen películas con efectos impresionantes y de pronto aparece un Netflix, de pronto aparece un YouTube, de pronto aparecen un montón de herramientas que vuelven mucho más barato y económico el entretenimiento, vuelven mucho más accesible y por otro lado más vistoso. Y junto con esto hay un leve estancamiento, no de todos los empresarios teatrales, eso sí, pero sí de algunos, que se quedan haciendo un teatro muy de los años 90 que a la gente le deja de gustar. Entonces hay también una evolución en el público. De pronto, durante los 90 se volvieron muy comunes y fueron un boom las sexicomedias a nivel teatral y algunas de una calidad muy buena, ¿verdad? Aquí no voy a entrar en juicios de valor de que si son buenas o malas, no, o sea, habían sexicomedias súper buenas, habían otras que sí podrían ser mejores, pudieron haber sido mejores, pero el público las compraba mucho, ¿verdad? Era lo que se vendía.
Con el nuevo milenio, pues llegan nuevos valores, llega gente con una visión, un público más joven, con una visión un poco más clara de que hay conceptos que ya son agresivos, machistas, etcétera. Y entonces este tipo de teatro deja de ser llamativo y empieza a buscarse un teatro más familiar. Entonces, en los últimos años, la gente empieza a buscar un teatro al que puedan ir desde el abuelito hasta los chiquitos y todo en el mismo horario. Esto trae consigo, ¿verdad? Bueno, el que las obras cambien un poco su estilo, el que cambien un poco sus temáticas, pero también trae consigo una reducción del público, porque entonces ya la gente también está buscando una opción para ir todos en familia y no de manera individual o en grupitos pequeños. Es todo un cambio social que el teatro no estaba acostumbrado o que no lo vio venir, ¿verdad? Y ha generado cambios en la misma propuesta teatral. Cuando llega la pandemia, en este año 2020, nos agarra en medio de una crisis fuertísima. El teatro en general, desde el año 2018, viene presentando una crisis severa en donde el público, pues, ya no ve con ojos de agrado el teatro, o de pronto aparece un público que nos dice, digamos, a mí me solían decir, cuando yo decía, tomaba un Uber o un taxi, ¿verdad? O veía a alguien en la calle que venía saliendo del teatro, ¿verdad? Siempre la reacción era como, ay, es que yo he ido pocas veces al teatro y me encanta, pero es que yo tengo la idea de que es muy caro. Entonces se genera como esa idea de que el teatro es un lujo, de que es muy caro, o de que no hay muchos teatros, cuando en realidad sí los hay. En fin, o sea, de pronto se empiezan a quedar en evidencia muchos problemas de la difusión teatral y de la percepción del teatro en el público. Cuando cae la pandemia, en medio de esta crisis nos vemos obligados, todos los teatreros, a aprender de esta crisis que ya se estaba dando y decir, ok, ahora sí, si ya las cosas estaban difíciles, ahora están terribles, ¿cómo hacemos? Y es aquí donde empieza una nueva evolución del teatro que yo creo que es lo que estamos empezando a experimentar ahorita. Sí, Raúl, qué bueno que tocas ese punto, porque exactamente la pregunta es, ¿cómo vos has adaptado el teatro en este momento de pandemia, verdad? ¿Cuáles son algunos consejos o cuál es tu opinión con respecto al teatro en este momento? Sí, mira, mi opinión, y yo sé que es diferente a la de muchos colegas míos de teatro, es que el teatro debe cambiar para poder sobrevivir. El teatro es un ente vivo, es un ser vivo. Y como ser vivo que es, si no evoluciona, se extingue. Durante 3000 años ha existido el teatro. El teatro empezó en la antigua Grecia. O sea, imagínate que estamos hablando de 3000 años en donde han pasado imperios completos. Grecia, como la potencia intelectual que era, cayó, fue absorbida por Roma, llega Roma, pasan 1000 años de imperio, cae el imperio romano y sigue habiendo teatro, viene la Edad Media, vienen invasiones bárbaras, se da toda una reestructuración cristiana dentro de Europa y del mundo conocido, ¿verdad? Luego viene el descubrimiento de América y sigue habiendo teatro. Se da toda la colonia, la independencia de las diferentes colonias europeas en el Nuevo Mundo, sigue habiendo teatro. Llega la Revolución Industrial, estamos hablando ya siglo XVIII, XIX, y sigue habiendo teatro. Llega el siglo XX con toda la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la crisis de la Guerra Fría, la crisis de los misiles, una gran cantidad de pandemias que se dieron durante todo el siglo XIX y siglo XX. Llegamos al filo del siglo XXI y sigue habiendo teatro. Entonces, a este momento en el siglo XXI, sigue habiendo teatro. ¿Por qué el teatro ha sobrevivido? Porque ha cambiado, porque se ha transformado. Y este es el momento en que el ser humano también se está transformando. Yo le decía a mis alumnos de la universidad, yo soy profesor de la carrera de psicología, que estamos dejando de ser homo sapiens para ser homos tecnológicos. Y parte de ese homos tecnológicos implica nuestro vínculo vital con la tecnología, sobre todo con las tecnologías de información, ¿verdad?
Y el teatro debe estar vinculado directamente a las nuevas tecnologías de información para poder sobrevivir. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, desde Frente a la Plaza Teatro, que es un espacio en San José Centro, que es administrado y producido por Pedro Nava, por Joana Vera y por mi esposa Carolina Laguna a nivel de producción, y en donde yo estoy dirigiendo la obra Amor en tiempos de Tinder. Lo que estamos apostando es a esta evolución del teatro a un teatro virtual, a un teatro en donde la persona perdón, pueda ver el producto que estamos haciendo en los dispositivos virtuales, ¿verdad? Ya sea en sus smartphones, en sus tablets, en sus computadoras, ¿verdad? Pero a la vez, ya que estamos con un permiso, ¿verdad? En este momento, las medidas sanitarias nos permiten abrir en horarios especiales con regulaciones sanitarias que las cumplimos a cabalidad. Tenemos también funciones presenciales en ciertos horarios. Entonces, esa es la evolución que el teatro está teniendo. Un híbrido entre el teatro convencional, presencial, y la búsqueda de un teatro virtual, ¿verdad? Para poder ser accesible desde cualquier parte del mundo. No es una propuesta nueva, no es innovadora. Muchos teatros en San José lo están implementando. El teatro El Triciclo, por ejemplo, grandes amigos nuestros, están con una plataforma de obras que han presentado durante varios momentos. El Expresivo también ha tenido esta iniciativa y se ha aliado con aplaudir.com, por ejemplo, que es una gran plataforma internacional. Claro, estamos hablando de diferentes modos de recursos. Nosotros somos un teatro pequeñito que tenemos recursos pues más limitados, pero no por eso de menor calidad, tanto interpretativa como técnica, ¿verdad? Raúl, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por este espacio que me parece que es súper importante, tanto para todos los artistas en Costa Rica y que las personas se enteren un poco, ¿verdad? De como decís vos, el teatro independiente cuesta, ¿verdad? Es los que queremos vivir del teatro como profesión, para eso lo estudiamos, queremos continuar, ¿verdad? De alguna manera seguir. Es una pasión, el teatro es una pasión. Yo lo ponía un día de bueno, el día en el Día Internacional de la Actriz y el Actor, que fue hace unos cuantos días, yo lo expresaba, ¿verdad? Que el teatro cambia, sí, cambiar sí, morir jamás, ¿verdad? El teatro no muere, el teatro es inmortal. Hemos pasado 3000 años y después de esto vamos a seguir estando 3000 años más y muchos años más, porque mientras hayan seres humanos va a haber teatro. Es una necesidad vital expresar emociones, sentimientos. Todos lo necesitamos, todos nos vemos identificados con el escenario. Las luces sobre un escenario son llamativas para cualquier ser humano. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Yo siento que el teatro no va a morir. Definitivamente no. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. Con todo gusto. Nos despedimos, gracias y estamos atentos a este proyecto tuyo para Pura vida. También por el radioteatro y que te podamos acompañar en esta obra de Tinder. Muy bien, excelente, con todo gusto. Sí, bueno, tenemos función presencial el próximo sábado a las 5 de la tarde, si mal no recuerdo. Entonces, este sábado que viene a las 5 de la tarde vamos a tener funciones virtuales, pero si gustan, para tener mucho más información, pueden entrar a las redes sociales de Frente a la Plaza Teatro. Ahí va a estar toda la información de la revista musical que tenemos los viernes. Hay stand-up comedy, estamos dando cursos también, cursos de actuación virtual. Hay muchas actividades y está también Amor en tiempos de Tinder, que regresa en una modalidad presencial, ¿verdad? El teatro otra vez abre, otra vez regresa y ahí vamos a estar presentes. Excelente, gracias. Pura vida. Chao. Hasta luego. Entrevistarte. 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 Una entrevista con el arte. Radio y teatro.
ganador del Fondo de Becas Creativas 2020, Ministerio de Cultura.